Buenas tardes, saludo a los presentes, a mis ilustres compañeros de mesa, Jorge López y Delfín Martínez, y a los que nos siguen de manera virtual desde sus casas. Y agradezco muy sinceramente a Plácido Barrio su disponibilidad desde el primer momento a estar con nosotros. Ni la cátedra ni el Colegio Notarial de Valencia podían perder la ocasión de presentar el libro de Plácido Barrio. Como notario fue en estas tierras, en Bañeres de Mariola, habiendo posteriormente pasado por las notarías de La Robla, León, Sueca, Valencia, Calahorra, La Rioja, Mieres, Asturias y actualmente Alcalá de Henares, en Madrid. Actualmente también es censor quinto del Colegio Notarial de Madrid. De escribanos a notarios es un recorrido histórico por la función notarial, hecho desde la pasión de Plácido por su profesión y dedicado a un fin altruista, que son las becas económicas para el Colegio Mayor César Carlos de Madrid. Este libro, en el que el verdadero protagonista es el protocolo notarial, nos enseña cómo era la España de hace unos siglos y nos da también la dimensión histórica de la profesión de notario. Es cierto que hay historias muy originales, dramáticas y jocosas, pero lo que trasciende de ellas es la cercanía del escribano, del notario, con el pueblo y su contacto con gentes marginales y oprimidas. Y me permitiréis que deslice alguna anécdota personal antes de que pasemos a la presentación propiamente dicha. Yo no sé si tú te acuerdas, Plácido, pero yo lo recuerdo perfectamente. Cuando viniste a Bañeres, hace 32 años, viniste acompañado de tu madre, que estaba muy preocupada por cómo te irían las cosas, y yo acudí a la notaría, al carrer Nou, con esas escaleras tan empinadas, acompañando a mi padre, que entonces era el alcalde de Bañeres. Y no sé por qué mi padre empezó a hablarte en valenciano, y Mari Carmen, con ese aplomo que le caracteriza, la oficial de la notaría, le dijo a mi padre: Pepe, deixa de parlar en valencià, que encara no ho entén. Cosa que solucionaste a los pocos meses, porque te integraste perfectamente en el pueblo, aprendiste a hablar valenciano y también aprendiste lo que es el carácter mediterráneo. Sin más, cedo ya la palabra a mis compañeros de mesa para que prosigan con la presentación y muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y todas, y también lo mismo. En definitiva, agradecer la comparecencia de Plácido aquí para que nos presente él directamente el libro, que está lleno de historia viva y real, que es la que todos nosotros hemos pasado por los pueblos y seguimos pasando, de la evolución a través de los protocolos, que son realmente una fotografía de la vida de cada época, de las costumbres, de las circunstancias, de las preocupaciones del notario para dar respuesta a las necesidades que van cambiando permanentemente, de grandes curiosidades que muchas veces son desconocidas, y sobre todo de la evolución desde aquella pluma de ave con la cual había que firmar en su momento los papeles, que estaba prohibido el bolígrafo. Nos costó muchos años que se autorizara por la Dirección General que se podía escribir con los célebres BIC, hasta la tecnología que disponemos ahora. Plácido es un incansable y entusiasta estudioso de los protocolos, de los signos, y francamente es un lujo tenerlo aquí para que nos pueda contar un poco este libro, que estoy seguro que tiene ya como para hacer 4, con todo lo que ha podido ver, y vamos a disfrutar un poquito con ello. Pues nada. Adelante, bueno, Jorge. Yo soy Jorge López, soy un notario jubilado desde hace unos años. Entonces, se pasa directamente desde una actividad frenética a un decir cada día, a ver qué hago hoy. La verdad es que esto tenía que estudiarse de otra manera, de tal forma que la jubilación no fuera prácticamente el dejar absolutamente de hacerlo todo. Es decir, tienes que tener en fin, cualquier forma de actuar dentro del colegio, donde sea.
pero la jubilación tal como está, yo creo, estudiada hoy es una barbaridad, porque supone el pasar de no dormir por las noches hasta llegar a un momento que no tienes nada que hacer o hacer cosas triviales. La verdad es que yo he intentado mantenerme, pero ya las últimas novedades pues me he quedado fuera de ellas. Por ejemplo, el tema del hablar por internet, tener mi hijo, por ejemplo, lo veo dando clases en arquitectura a través de su televisión en su despacho de su casa, y claro, todas estas cosas ya se me han quedado fuera de lo que yo hacía. La verdad es que trabajé como una fiera en los últimos años y de pronto llega un día que dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? De todas formas, gracias a Delfín y a Javier, pues me han invitado aquí como convidado de piedra y yo puedo hablar un poco de mi experiencia. El libro no solamente lo he leído, se lo digo para que lo sepa Plácido, sino que lo he subrayado y he hecho un resumen de él. Con lo cual quiere decir que me ha interesado muchísimo y que, ya que estamos hablando de ti, Plácido, yo creo que este libro necesita una segunda edición, porque yo pienso que este libro debería acompañarse con una documentación adjunta que sería tremendamente útil, porque simplemente la lectura pues a lo mejor no es totalmente suficiente. Por lo demás, realmente, gracias a los dos, a Javier y a Delfín, que me han invitado aquí, y yo me siento aquí un poco, pues eso, un poco el convidado de piedra, pero de cualquier forma, pues intentaré hacerlo lo mejor posible. Me acuerdo mucho de Plácido, cuando llegaste, estuviste en mi despacho, y eran aquellos momentos en donde se empezaban, pues eso, la informática, mientras que ahora ya, claro, el nivel que hay con respecto a aquellos momentos, pues no tiene nada que ver. La verdad es que yo he pasado por varias notarías, la última estuve en Alicante y la verdad es que trabajé muchísimo porque no solamente me dediqué a estudiar, a aprender idiomas y a dar clases, de hecho varios notarios de Alicante son compañeros míos y precisamente se formaron juntos, al mismo tiempo que yo me formaba con ellos, ellos se formaban conmigo. Y bien, la verdad es que en Alicante me he hecho totalmente un notario nuevo, pero de pronto te encuentras con que la jubilación pues, te lleva a ser una persona normal. De todas formas, tienes muchas actividades y en el caso mío, pues yo, que no veía a mi mujer en todo el día, pues ahora convivo con ella todo el día, lo cual realmente no solamente es una suerte para ella, sino sobre todo para mí. Un abrazo muy fuerte a Plácido, porque me acuerdo de aquel año en que fuiste a verme recién llegado y diciendo allí cómo funciona esto, ¿no? Sí. Encantado de saludaros y en fin, y veremos cómo vamos para adelante. ¿Vale? Bueno, Sí, Plácido, si me permites, yo quería que nos contases cómo se gestó el libro. sí, primero, si me perdonáis, primero agradecer las palabras que me habéis dirigido, concretamente por orden de Javier. Efectivamente, para mí Javier era el fil del alcalde, el hijo del alcalde, y he de decir que me acogisteis tú y tus amigos, los de la filada de Moros Base, y concretamente el grupo de Ali Ben Bufat, así se llamaba, de una manera muy gráfica, muy expresiva. Me acogisteis con muchísimo cariño y yo la verdad que no tengo palabras. De hecho, aquí tengo en el despacho que te enseñé el otro día una foto aún de cuando salí de Moroviejo. No sé, yo en Bañeres estuve encantado porque encontré gente magnífica, muy trabajadora. Yo creo que, vamos, de los sitios donde he estado, probablemente la gente más trabajadora son los de Bañeres, porque no era normal. Y estuve muy cómodo. A modo de gente trabajadora pongo de ejemplo, y perdonadme esta salida, que, bueno, entonces en el año 90 se exigían 3 testigos en los testamentos, como recordarán Delfín y Jorge. Sí. Eso se suprimió en el año 91, salvo para casos determinados. Pues bien, nosotros teníamos a un señor que se llamaba Pepe, quiero recordar, que estaba enfrente de la notaría, que tenía un telar, y estaba todo el día con el telar, pum, pum, constantemente. Y entonces, cuando necesitábamos un testigo, al menos uno, junto con los 2 que podíamos tener, él subía a la notaría con todo el mandilón lleno de borra
a firmar, ¿dónde hay que firmar? Y bajaba al telaret. Era una cosa. Ya digo, gente muy trabajadora y la verdad, no puedo decir sino gracias por lo que me acogiste. A Delfín también lo conozco, evidentemente, porque Delfín estaba, además nos reuníamos periódicamente en unas comidas en Aspe, y la verdad que siempre fueron todos los notarios que tuve la suerte de conocer, eran gente magnífica y que nos recibieron a los pobres nuevos que llegábamos ahí en el año 90 con mucho cariño, y la verdad, yo me sentí muy acogido. Y de Jorge, ¿qué puedo decir? Pues que Jorge, la verdad, siempre ha sido un ejemplo para todos nosotros. Para mí lo considero un verdadero maestro. Él me animó a dar clases, a tomar temas en la Academia de Preparación. Yo comento ahí que efectivamente que él me habló yo hablo del impacto en el libro de los ordenadores. Él a su vez me había hablado del impacto que supuso para las notarías las fotocopiadoras, ¿no? Y Jorge incluso me ayudó posteriormente cuando escribía algún artículo, recuerdo, sobre la mudaguana, un caso real de aplicación de la mudaguana, el Código Civil marroquí, del cual él, como de otras muchas cosas, es un experto, pues de alguna manera me asesoró, y yo de nuevo le reitero mi agradecimiento. Y la página o la sección tuya en Notarios y Registradores sobre algo más que derecho, es sencillamente impagable. Bueno, tras esta pequeña perdona, Javier. No, lo que te había preguntado era cómo se gestó el libro. Bueno, el libro en realidad yo nunca ni por asomo podía imaginar escribir un libro, porque yo siempre he pensado que estas cosas me interesaban a mí o en todo caso a un público muy particular. Pero bueno, el detonante fue este verano pasado, que un compañero del Colegio Mayor, César Carlos, precisamente nos reunimos en el verano a comer y nos regaló una novela que había escrito. Él se dedica a tema financiero, regulador financiero, y la verdad que la cogí con cierto escepticismo. Es lo cierto que yo la leí, la fulminé y le llamé al poco Paco, él se llama Paco Uría y precisamente él es de Alicante. Sí. La pequeña librería Stefan Zweig es el título del libro. Pues bueno, le llamé, le dije, oye, Paco, este libro es una joya, porque además es que se lee muy bien, vamos, me ha encantado. Y fue él el que me dijo, Plácido, tú que llevas tiempo, que yo te he seguido, colaborando a través de artículos sobre historia del notariado en las revistas vuestras, Notario, bueno, él sigue sobre todo en Notario Siglo XXI, ¿por qué no te animas a compendiarlo, a reunirlo? Y yo digo, mira, yo no lo veo porque, insisto, yo juego otra liga, tú juegas en División de Honor o en Champions, yo juego en Regional Preferente o Tercera División a lo más. Y bueno, lo cierto es que él me puso en contacto con otro compañero, además que también lo conocéis, Miguel Prieto, que también trabaja mucho por el notariado, y este me puso en contacto con mi editor, mi actual editor, que vino a visitarme y me animó mucho y me dijo que sí, que yo le daba una versión humana al tema del notariado que podía tener interés. Y bueno, pues aquí está. Sí. Te damos. Yo creo que lo mejor, Plácido, es que tú nos presentes un poquito el libro, la estructura en general y luego los detalles que consideres más atractivos, y ya te iremos nosotros preguntando alguna cosa. Perfecto. Vale, bien. Bueno, con ese pequeño introito ya digo, esto es un resumen de lo que había publicado. Llevo publicando desde el año, lo de la mudaguana que decía antes de Jorge es del año 2009, pero estos relativos al notariado son posteriores, es del año 2017 para acá. Lo que ocurre que evidentemente han sido añadidos capítulos, por ejemplo el de moriscos. Yo con moriscos llevaba trabajando casi un año antes de la publicación. ¿Por qué? No lo sé, me pareció un tema apasionante, desconocido para mí, y sobre todo lo quería ver desde el punto de vista de los escribanos que tuvieron que ser testigos de eso que yo no dudo en calificar tragedia, ¿no? Y entonces, bueno, me importó, llegué al punto que me llegaba a obsesionar con los famosos moriscos. Yo veía moriscos por todos lados. Cuando bajé a Granada al archivo del Colegio Notarial a ver a Amalia, la magnífica directora, le digo, Amalia, estoy obsesionado con los moriscos. Ahora que estoy en Granada los veo por todos lados. Y dice, es que a mí un poco me pasa lo mismo, ¿no? Entonces, todo eso se refundió y, insisto, incluso lo que había escrito lo amplié. Yo, cuando me preguntan por el libro, siempre digo que busco una doble finalidad. Ha sido lo que modestamente he pretendido. Una doble finalidad en este libro. La primera es intentar acercar lo que es el notariado a la gente.
la gente nos conoce muy parcialmente, al menos esa sensación tengo yo. Un librero de aquí de Alcalá, un gran librero y buen amigo, me decía, tras leer el libro, que le había gustado sobre todo porque tenía noticia ahora de cosas que no totalmente desconocidas para él, ¿no? Creo que es bueno que el notariado sea conocido, sepan el servicio que prestamos a la sociedad y sobre todo pensando, desde mi punto de vista, que nosotros nos debemos a ese cliente medio. Yo, en todo lo que rezuma en libros, como se puede ver, yo no hago referencia a grandes personajes o a reinas o reyes. Son personajes de a pie que vienen a notaría y que a mí, particularmente como notario, me sigue enriqueciendo. Yo puedo poner ejemplos a diario de eso. Hoy, sin ir más lejos, y no es ninguna cosa impostada, esta mañana me vino una señora, bueno, ya tenía su edad, y de hecho venía a hacer un testamento. Ella no tiene hijos y quería desheredar a su madre porque al no tener hijos, bueno, le podía heredar la madre, ella estaba viuda y me contó su tragedia, porque no puede calificarse de otra manera. Me contó que había sufrido malos tratos, incluso que de pequeña había tenido un accidente sencillamente porque sus padres no estaban en casa, todo un cúmulo de cosas que yo la estaba oyendo y digo, por favor, ¿qué es esto? Y eso te piden asesoramiento y de alguna manera tú estás ahí, lo que yo siempre he dicho, eres un confesor privilegiado y eso para mí no hay retribución suficiente, ¿no? Eso es impagable en lo que supone de servir a la sociedad. La segunda finalidad es poner en valor los protocolos. Lo que nosotros custodiamos tiene un valor inmenso para el estudio de la historia que a mí me importa, la historia social, la microhistoria, bebe de los protocolos, ¿no? Evidentemente no soy yo el quien lo ha dicho, esto lo llevan diciendo mucha gente, ¿no? Y gente seguro muchísimo más válida que yo, ¿no? Ya lo decía Laureà Pararola, es un magnífico archivero que fue del archivo de Cataluña, de Barcelona, Cataluña en Barcelona, que decía que la vinculación precisamente entre notario y el pueblo explica la pervivencia secular de la institución notarial, precisamente porque esos protocolos nos sirven para estudiar toda la historia. Josep Pla también decía que la verdadera historia debe buscarse en los protocolos. Esas son las dos finalidades que yo persigo, aunadas, que esto también lo he dicho, con un ánimo de que sea ameno la lectura. Es decir, de alguna manera a mí cuando yo leo, yo lo que busco en mi libro es lo que yo he encontrado en muchos libros, afortunadamente. Lo que pasa es que no sé si lo he conseguido, que sea ameno, que la lectura sea amena, que no aburra al lector, ¿no? Por eso, de alguna manera, cuando yo leo una escritura, veo ahí algo que me llama la atención, automáticamente digo, uy, esto hay que tenerlo en cuenta, y eso es lo que yo he recogido en el libro, en el ánimo de que los lectores pues también lo disfruten. No sé, si queréis sigo hablando más, me cortáis, lo que queráis, ¿eh? Porque yo tengo un cierto peligro. Bueno, y yo sí que te quería comentar una cosa, porque tú tratas de manera muy extensa el tema de los moriscos. Sí. El año pasado fue el 500 aniversario de les Germanies de Valencia, que ha pasado muy desapercibido, ¿no? Y donde tienen ahí un papel muy importante los moriscos, precisamente tratados por García Cárcel, que tú también mencionas, mencionas en el libro, ¿no? Yo creo que ese episodio que es definido como una auténtica revolución, el de les Germanies de Valencia, no ha merecido la atención que debía, ¿no? Y que por lo menos, pues en tu caso y en el libro, pues con el tratamiento a ese colectivo, que es un colectivo oprimido, está claro, por las circunstancias del momento. Sí, tienes toda razón. Yo de alguna manera los moriscos, hombre, ya sé que, bueno, habrá gente que dirá, ¿qué sentido tiene traerlos a colación ahí ahora? Bueno, yo lo hago, insisto, desde el punto de vista de los escribanos y evidentemente yo considero, bueno, yo creo que fue una decisión cuanto menos trágica. Yo no sé si justificada políticamente porque no me corresponde a mí decirlo, ¿no? Lo cierto es que tuvo mucha importancia en Valencia, ¿no? Pensemos que en Valencia se ha estimado que el 40% de la población era morisca antes de la expulsión. No sé si este dato es exacto, pero en todo caso había mucho morisco. Se sabe que del puerto de Alicante fueron expulsados casi 30.000 personas y del de Denia 50.000.
estamos hablando de mucha gente para la población que ocupaba el Reino de Valencia, ¿no? Es verdad, tiene razón, que hubo una rebelión de moriscos, sobre todo a raíz de que, bueno, vieron que las condiciones de la salida no eran las mejores, porque muchos señores se habían quedado con todos los bienes. Se habla, por ejemplo, denostando la actitud por proximidad a Bañeres, el conde de Cocentaina. El conde de Cocentaina, de alguna manera, aprovechó la expulsión para quedarse con los bienes, no solo los raíces, los inmuebles, sino también las posesiones de todo tipo de los moriscos, y eso fue el detonante de una rebelión en la Marina Alta que está perfectamente documentada, y además que tuvieron que venir los tercios que habían llegado a Denia precisamente para sofocarla. También se ha estudiado mucho la posición del arzobispo de Valencia, San Juan de Rivera, el patriarca. En cuanto al principio él defendía a los moriscos, después apoyó claramente la expulsión, ¿no? Y bueno, ya entrando en el aspecto final de la despoblación, en Valencia seguían deshabitados. En 1638, la expulsión fue de 1609-1610, casi la mitad de los lugares que habían ocupado los moriscos, ¿no? Yo me ocupo mucho de los moriscos también en cuanto que es un documento que yo no conocía, que es la Carta de Repoblación de Benilloba. Sí. Que si queréis hablamos de ella, porque a mí esa carta la verdad que me pareció un lujo de información, y sobre todo me gustó que la firmase un notario de Alcoy, Onofre Cantó. Eso me pareció, si cabe, más interesante. Plácido, hay una cosa que Sí. tradicionalmente he venido oyendo, a ver si tú tienes conocimiento. Es tradicional en el Colegio de Valencia siempre escuchar que como colegio es el colegio más antiguo de España, porque al parecer Jaime I entró con los escribanos que llevaba entonces del rey o del reino para con las escrituras, con los registros que hacían, pagar el sueldo Sí. o soldada Sí. a los soldados, porque realmente eran mercenarios. Sí. Entonces, esto se ha comentado tantas veces que me gustaría, tú que eres investigador de esto, si me puedes confirmar algo de este tipo. Yo, hombre, el dato ese puntual no lo sé. Lo que sí os puedo decir, es que efectivamente, y es algo que a algún compañero no le ha gustado que lo diga, pero yo lo digo porque al menos es mi interpretación. Yo creo que el notariado, efectivamente, del reino, vamos, de la Corona de Aragón, lo hago extensivo a las tres zonas, Sí, claro. efectivamente, por ejemplo, la consideración social de los notarios era distinta que el de Castilla. Se habla de una ars notariae para los notarios de entonces, tenía otra consideración. Y bueno, lo cierto y verdad es que la documentación que se conserva en los archivos de la Corona de Aragón es más antigua que la que se conserva en Castilla, lo cual no quita que haya registros del siglo XIV, por ejemplo, el de San Pedro de Teberga, el de Jerez de la Frontera, evidentemente de Castilla. Pero, por ejemplo, nosotros ahora, para el Congreso de Málaga, que va a ser en mayo, vamos a llevar el registro de Pere Portell de Barcelona, de 1299, incluso hay otro anterior, que no se va a llevar, obviamente, que es de un poco antes, de 1200 y pico. Es decir, que tenemos una documentación. Bueno, hay que decir, el archivo de Barcelona es una joya, probablemente de los mejores de Europa, ¿no? Se habla del segundo de Europa tras el de Génova. Ahora, lo que me dices de la antigüedad de los... Bueno, yo ahí siempre, cuando me han preguntado, yo digo, bueno, el notariado europeo, en mi modo de entender, nace en Bolonia y se exporta aquí a la península, y es verdad que tiene un desarrollo a lo mejor distinto en un sitio y en otro, y la consideración social, por ejemplo, yo en el capítulo primero trato un tema que a mí me ha gustado siempre, que es la consideración social, ¿no? El ascensor social. Los escribanos en Castilla eran tenidos por oficios viles y mecánicos. Sí. Los escribanos pagaban los impuestos. Si querían el ascensor social de tal, lo tenían complicado. El hábito de Santiago está documentado, por ejemplo, de Florida Blanca tuvo que, porque Florida Blanca tenía el delito de ser hijo de un escribano de la Inquisición de Murcia. Y eso le pasó factura, lo consiguió, para conseguir el hábito de Santiago. Es decir, ser escribano era un baldón, cosa que en Aragón no ocurría. Insisto, hablo de la Corona de Aragón en extenso, ¿no? Claro, es el origen. Sí, bueno, en ese recorrido que tú haces,
por la profesión notarial, a mí me ha llamado la atención algunas anécdotas. El escribano de Córdoba, que tiene 7 hijas monjas, Sí, 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 que sí, tú lo enmarcas dentro de una estrategia, ¿no? sí, 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 sí. Si nos lo puedes comentar. Sí, bueno, es que a mí vuelvo a lo mismo. Es un tema que a mí me apasiona un poco. Es más bien sociología o no sé cómo llamar, antropología. No, no sé cómo calificarlo. Efectivamente, porque de alguna manera estos escribanos querían ascender. Querían ascender como fuese. Y entonces no lo tenían fácil. Y entonces, bueno, aquí lo ubico. Entonces, bueno, el ascenso social, precisamente por ser, por ejemplo, el ejercicio de oficio escribano inhabilitaba, en cierto modo, para el ascenso social. Por ejemplo, Castillo de Bobadilla, en 1704, en su política de corregidores, dice que algunas leyes y doctores tienen el oficio de escribano por vil. De alguna manera que no podría acceder a según qué cargos. Francisco Rojas Zorrilla, que fue dramaturgo, como saben, quería el hábito de Santiago, pero como su padre había sido escribano, en 1645 tuvo que obtener la dispensa papal. Carlos III, como he dicho antes, Florida Blanca en época de Carlos III, también tuvo que hacer filigranas, como también he dicho. De alguna manera eran calificados como oficios bajos y mecánicos. ¿Qué ocurre? Pues intentaban, pues a través bueno, de casamientos o de alguna manera, pues potenciar el ascenso de sus vástagos, ¿no? Y efectivamente tiene razón que una de las estrategias del colectivo, de entre muchas, fue la entrada en religión de los vástagos, por las ventajas económicas que reportaba. Si yo tengo una hija y entra en convento, renuncia a la legítima, con lo cual su porción acrece a los demás, con lo cual económicamente salen ganando. Y además la dote conventual siempre es más barata que la matrimonial. Otro caso extremo, como tú mencionabas, Gonzalo Fernández de Córdoba, que esto lo trata, hay un escritor buenísimo de Córdoba, que trata de los escribanos de Córdoba de la época del siglo XVII, y es muy jugoso. Eran todas monjas, 3 de la Encarnación y 4 en el de Jesús María. Solo tuvo un hijo varón, que obviamente este sí fue escribano, y obviamente se quedó con prácticamente toda la fortuna, ¿no? De hecho, aquí hago referencia a que solo conozco dos escribanos, 2 familias de escribanos que llegaron a obtener un título nobiliario. Pero bueno, incluso, insisto, esto también me llamó la atención, una pragmática de 1691, dictada en la política antisuntuaria de la época. Entonces, los escribanos de la Villa de Madrid pidieron sin éxito que les fuera permitido el uso de coches, pues de otro modo, alegaban, se les equipararía a oficios bajos y viles. No solo no se revocó tal prohibición, sino que en 1723 una nueva pragmática la renovó, incluyendo a los escribanos entre las personas a quienes se les prohíbe el poder tener ni traer coches, carrozas, estufas, furlones y calesas. Insisto, totalmente hilarante. Otra mención que a mí también me ha llamado la atención y que te abro una línea de investigación, Plácido, es cuando hablas del patrono de los notarios, San Ginés. Yo Sí. veo paralelismo con San Jorge. Entonces te hago la sugerencia de que estudies la vida de ambos santos, porque vas a encontrar ahí cosas verdaderamente sorprendentes. Sí, San Ginés. Bueno, esto fue un encargo, precisamente ayer, no sé, bueno, probablemente Delfín que lo sabrá. Ayer entregamos las medallas del Colegio Notarial de Madrid. Entregamos las medallas a unos compañeros, bueno, ¿qué se puede decir de ellos? La verdad que se merecen medallas mucho más. Y lo cierto es que se pensó, ¿bajo qué advocación ponemos estas medallas? Y entonces, bueno, empezamos tal, y al final se optó por San Ginés, porque, bueno, se trataba de un interés local para Madrid, ¿vale? Y entonces esto se documentó y efectivamente, como sabéis, San Ginés de Arles fue un tribuno, un notario militar en la época del Imperio Romano, y bueno, pues él se negó a firmar concretamente, dice textual, aconteció que mandó que escribiese una provisión sacrílega para que todos los cristianos fuesen muertos doquiera donde se hallaren. Él, San Ginés, viendo que eso era un mandato cruel, no solo no quiso obedecer escribiéndola, sino que arrojando los instrumentos de su escribanía, que eran las tablas enteradas,
los tiró y se fue allí. Lo que pasa es que al poco lo cogieron y lo decapitaron, con lo cual de alguna manera se entiende que murió prácticamente en acto de servicio. Y nos pareció, insisto, porque además hay mucha vinculación, él era el patrono de los notarios reales de aquí de Madrid capital, y bueno, pues esa vinculación, después cuando se fusionaron los notarios reales y los notarios del número en bajo una única cofradía, y eso fue el motivo de esta tal. Ahora, lo de San Jorge, evidentemente, pues claro que sí, por supuesto, y además todo lo que tenga que ver con San Jordi me parece magnífico, por la implicaciones que tiene para esa maravillosa tierra. Sí, sí. Que te iba a decir, he leído el libro, no solamente lo he leído, sino que lo he subrayado y me he hecho un resumen. Bueno. Miedo me das, Jorge. No, yo te voy a decir después de todo esto que en una segunda edición que tendrás que hacer, sí, yo creo que la documentación debe ser más importante. Es decir, aportar junto a todo el texto que escribes una aportación documental, que eso sería interesantísimo para ver cómo ha evolucionado documentalmente el notariado. Fíjate que yo he sacado aquí unas notas que hice en su momento, donde realmente, fíjate las cosas que estos señores se van a asustar de lo que voy a decir, pero resulta que en la Edad Media, bueno, la influencia cristiana fue allí y la igualdad de los esposos realmente no llegaba. Es decir, aunque el matrimonio era indisoluble, quedaba sometido al derecho canónico los católicos, de tal forma que no se podían casar fuera de la Iglesia Católica. Después, la autoridad paterna era tan tremenda que hasta 1959 el marido podía vender por sí solo los gananciales, sin consentimiento de la mujer. Esto hoy día sería infumable. Que la mujer tenía que contar con licencia marital para otorgamiento de cualquier documento, por público o privado que fuera. Incluso tenía que firmar el marido la herencia de sus padres. Estos señores se están asustando. Que no se podía abandonar la casa paterna sin el permiso del padre hasta que la mujer cumpliera por lo menos 25 años. Y que el adulterio de la mujer era totalmente sancionable penalmente, en tanto que el amancebamiento del marido era una cosa leve. Sí, efectivamente. Te digo todo esto porque yo creo que en una segunda edición del libro sería interesantísimo, arrancando de la transformación del notariado en el modelo actual que tenemos, en sus orígenes, pues llegar, completar el libro con una serie de documentación histórica a través de documentos que se fueran incorporando a esa segunda edición del libro. Sería interesantísimo para que conociéramos realmente la tremenda evolución que los que somos mayores hemos conocido, y que realmente sería muy interesante para las nuevas generaciones ver cómo ha evolucionado la sociedad hasta llegar a una sociedad moderna de la barbaridad que era anteriormente el trato de la mujer. Sí, vamos a ver, te cojo la palabra, te cojo la idea, tienes razón. La fuente documental, es decir, coger documentos. Yo para que tengo miedo, claro, cuando tú coges un texto, como veis, yo los textos los reproduzco parcialmente, incluso me tomo la licencia, que es una licencia que lo salvo diciendo que los subrayados y las negritas son mías, porque entiendo que el lector, si le pones un texto del siglo XVI, siglo XVII, habrá gente que sí le interese, sobre todo para ver la evolución de la escritura, del lenguaje, bueno, pero otra gente a lo mejor... un pequeño trozo del documento. Sí, yo el trozo, sí, de hecho, en casi todos los artículos, el esquema es bastante similar, es decir, yo pongo un texto grande y después pongo lo que llamo apéndice documental, en el cual vienen los documentos en los cuales reproduzco, insisto, haciendo hincapié en la parte que a mí me ha llamado la atención. ¿Que debería tener más acopio documental, más documentos? Pues seguramente, y no te digo que no, porque yo de hecho sigo encontrando documentos, y sigo encontrando documentos que podría tal, por ejemplo, bueno, después hablo de los milagros, ahí hablo del milagro de Cocentaina,
después si queréis lo comento por la vinculación local, pero resulta que no mencioné el famoso milagro de Calanda, o no mencioné otro milagro que encontré de mi tierra. Es decir, que de alguna manera, y cuando hablo de milagros no por el milagro en sí, sino porque hay un acta notarial que recoge el milagro, si eso es lo que me interesaba. En cuanto a discriminación de la mujer, tienes toda la razón. Y de hecho, yo lo recojo, por ejemplo, lo recojo en materia bueno, la famosa ley 55 de Toro, hablamos de las leyes de Toro, que efectivamente impedía que la mujer casada fuese al escribano. No podía ir sola. Tenía que ir con su marido, quien le tenía que de alguna manera, bueno, firmar consintiendo la firma de la mujer. Por eso nosotros ahora que estamos con el tema de la exposición de documentos para Málaga, hemos buscado documentos de mujeres y quitando el testamento de Isabel la Católica, de documentos de mujeres o quitando capitulaciones matrimoniales que obviamente lo otorgan marido y mujer, documentos individuales de mujeres no hay muchos. Porque salvo el testamento, que sí, el testamento lo podía hacer ella sola, ahí sí, los demás documentos no podían hacerlo, bueno, salvo que fuese viuda, evidentemente, o soltera. Eso, insisto, trae causa de la Ley 55 de Toro. La discriminación que hablas de lo del el adulterio, lo trato en las famosas cartas de perdón de cuernos, Sí. que es un capítulo que es así un poco escandalizante. El título, cuando se publicó en la revista de Notario del siglo XXI, se tildó, se calificó de perdón conyugal en las notarías, que evidentemente era mucho más light. Pero yo aquí ya no me he cortado un pelo y he dicho perdón de cuernos porque es como las denomina don José Bono, que es el gran historiador del notariado, como sabéis, al tratar la materia. Lo cierto es que no había sido muy tratada. Y entonces yo dije, cuando hubo la pandemia aquí, pues me tiré muchos, bueno, como todos en casa, mucho tiempo. Yo tenía un compañero, él venía un día, yo venía otro. Y entonces, estudiando sobre eso, y encontré casos muy interesantes. Y efectivamente, Jorge, hago referencia a que había un agravio tremendo. Y de hecho, José Luis Álvarez, nuestro compañero, que como saben fue alcalde también de Madrid y ministro, ya en el año 76, porque como saben el adulterio fue despenalizado en mayo del 78. Pues en el año 76 José Luis Álvarez decía que había una discriminación evidente por razón del sexo, ya que dice que la mujer lo comete por yacer una sola vez con quien no es su marido. El marido no comete adulterio por yacer una o más veces con mujeres que no sean su esposa. Para que el marido merezca esa pena, ha de tener manceba o dentro de la casa conyugal o notoriamente fuera de ello. La conclusión, nos dice el compañero, que esto lo publicó en el periódico El País en el año 76, un hombre nunca puede ser prácticamente acusado de adulterio, aunque lleve una vida escandalosa. Una mujer lo puede ser por una sola falta. Esto es un agravio tremendo. Pero incluso agravios y discriminaciones las encontramos mismamente en el ejercicio del oficio notarial. La mujer no podía ejercer la escribanía. De hecho, cuando hemos visto un nombramiento a favor de una mujer, era porque era heredera o porque era viuda de un escribano. Pero ella no podía ejercer, tenía que nombrar un teniente o excusador, una persona varón que ejerciera el oficio. Es decir, que el agravio estaba clarísimo, no podemos obviarlo. Precisamente en materia de testamentos, no me resisto a mencionar, ahora que hablo el testamento era de los únicos documentos que podía hacer la mujer, como he dicho. Y entonces recogí, que no figura en el libro, pero si hago caso al bueno de Jorge, lo incluiré, un testamento del 29 de septiembre de 1561 de Toledo, en la cual Beatriz de Escobar no tiene hijos y en un testamento primero había instituido heredero a su marido, Alonso de Peñalosa. Lo cierto es que otorga ella sola, porque sí podía hacerlo, un testamento segundo, en el cual revoca el primero y dice textualmente, me hizo amenazas y me rompió un candelero en la cabeza. De ahí que yo lo otorgara. Y yo no quiero otorgar aquella escritura porque no quiero que mi marido pueda ver ni haya mis dichos bienes. Lo digo porque, claro, yo cuando estaba leyendo a esta pobre señora que dice que había sido amenazada, obviamente el escribano no sabría de aquella amenaza que supuso el primer testamento. Pero ya en el segundo testamento ya se cuidó muy mucho de decir que al marido ni agua. Pues sí. Oye, pues coméntanos también un poco
toda la documentación que hay precisamente sobre las ventas de esclavos y tal, que parece que la gente cree que eso Bueno, no sí, claro. existió. Las ventas, mira, ayer me decía un compañero que encontré, bueno, en la imposición de las medallas, que efectivamente de ventas de esclavos le sorprendió porque de esclavos no sabía que existía esa posibilidad. Bueno, a nadie se le oculta que la esclavitud estuvo en España, bueno, en España hasta mediados del siglo XIX y concretamente en Cuba y Puerto Rico hasta finales del siglo XIX, ¿no? Eh, es algo que estaba ahí. Yo no, evidentemente, cuando la he tratado, yo no la juzgo, no puedo juzgarla, yo no soy censor ni juzgo el pasado, yo me limito a constatar hechos. Y lo cierto es que, por ejemplo, en archivos como el de Madrid hay bastantes ventas de esclavos. Ya no digo Sevilla o mismo Valencia. Valencia fue una plaza de trata muy importante. Las importantes, sobre todo, fueron Sevilla y después Cádiz, por el tema de, lógicamente, de América, ¿no? El esclavo era considerado un simple objeto, no tenía personalidad jurídica, por ejemplo, no podía otorgar testamento. La venta de esclavos necesariamente tenía que hacerse en escritura pública. Existen modelos aprobados, es decir, formularios de la época que recogen y especifican las características físicas, edad, si tenía alguna marca en la cara y sobre todo los defectos y tachas, que son los que la verdad que te llenan de congoja. Por ejemplo, de una chica joven dicen que se mea en la cama. Del otro dicen que tiene la cara, bueno, tiene una S y un clavo, S y clavo. Por ejemplo, en 1521 se vende a Diego de Ávila una esclava pardilla que tiene en la cara una E de esclava. Normalmente se especificaban si eran bozales o ladinas. Bozales eran que no conocían el idioma, ladinas que ya conocían el castellano. Todo eso se especifica. Y entonces ya dentro del tema más así jocoso, dentro de lo dramático que pueda ser la venta de esclavos, por Dios, entonces yo hago referencia a, por ejemplo, un malagueño que en 1613 compra un chaval, un esclavo de 18 años. Lo cierto es que este tenía su peligro, porque había sido vendido, teniendo como tenía 18 años, había sido vendido 10 veces, porque era incorregible. Lo que pasa es que el malagueño, en la escritura de venta, no se cercioró de que efectivamente lo compró con sus buenas y malas cualidades, sin especificar. Lo cierto es que el esclavo, recién al poco de la compra, sin motivo aparente, mató en plena calle a una mujer, acometió a otra y volvió a su casa como si tal cosa. Es decir, que de alguna manera hizo gala de su pasado, ¿no? Un esclavo mulato, Gregorio, lo compra un tintorero, Álvaro Rodríguez, y se dice en la carta de venta que los lo vendo por borracho, fugitivo y ladrón. Y no os lo aseguro de ninguna enfermedad. Esto en Almería en el siglo XVI. Insisto, se especifican todo. Claro, si uno compra un esclavo con esas características, es obvio que el precio sería ridículo. Porque el precio también lo trato, varía, y obviamente si tiene algún defecto de este tipo, su valor baja. En Córdoba se vende una esclava que no es borracha ni ladrona y que está sana y no tiene tachas, excepto que es un poco huidora. Lo de un poco huidora siempre cuando leí, me hizo mucha gracia. Esto es en Córdoba. Otra que está errada en la cara, los carrillos con la S y el clavo. Otro, también se admitía la venta en especie. Por ejemplo, el negro Jerónimo se vende en 1518 en Almería por 30.000 sardinas. Ya digo, el tema de la esclavitud es dramático, es tremendo, pero es una realidad, y es una realidad que está en nuestros protocolos, y sobre todo nosotros, los escribanos, nuestros antecesores, lo recogían porque, bueno, así lo recogían los formularios, y además la ley obligaba a que se hiciese de esta manera en escritura pública, precisamente para que hubiese una constancia de sus tachas o defectos, y en su caso pudiese entablarse la oportuna reclamación. Ahí aparece también que es muy curioso, que parece que es como un acta de notoriedad relativa al cautiverio de Miguel de Cervantes. Sí, Él claro. Es que testigos para demostrar que había sido liberado y tener acreditado el pago. Ese documento efectivamente es muy jugoso. Bueno, eso lo abordo también el estudio de la plaza de Argel. Argel en aquella época era la plaza por antonomasia. Se calcula que en un momento determinado del siglo XVII había 20.000 esclavos cristianos. Claro, nosotros hablamos de los esclavos que teníamos aquí, que mayormente eran, bueno, muchos moriscos, se calcula que de Lepanto vinieron 24 galeras con turcos, también con el tema del descubrimiento
aparecieron negros y sobre todo el grueso de ellos eran negros que procedían de África, que traían los portugueses que en un momento determinado tenían el monopolio, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema de Miguel de Cervantes, había dos órdenes, que eran los trinitarios y los mercedarios, que se encargaban de redención de esclavos. Ellos tenían, bueno, monjes destacados allí y negociaban el rescate. Entonces, bueno, estas hacían una labor magnífica porque de hecho fueron los que rescataron a muchísimos. Y ahí hago referencia, pues un poco, incluso, bueno, cómo era la negociación, dónde se vendían los esclavos en Argel, dónde se llevaban a una especie a la plaza donde se mercadeaba con ellos. Y bueno, el caso de Miguel de Cervantes, el pobre se tiró, si no recuerdo mal, 5 años allí. Incluso recogí, mira, este dato no lo recojo en el libro porque es algo que he tenido a posteriori, y digo, había distintos tipos de categorías según eran capturados, ¿no? Cautivos del rey o forzosos, después los cautivos... Es decir, recojo un poco ya el detalle, si cabe mayor, de lo de Argelia, que, como veis, a mí lo que me importa son esas situaciones agónicas, duras, para cualquiera de los que aparecían en las escribanías o relacionados con ellos. También, y esto es una parte, recojo las situaciones complicadas de los notarios o escribanos, que también merecerían un libro aparte. Sí, yo quisiera preguntarte por las actas singulares, que nos comentases esas actas singulares de partos, circuncisión, virginidad, consumación de matrimonio. Sí. Bueno, Javier, esa, claro, de alguna manera, cuando yo siempre, bueno, recomiendo libros o hablo de libros, siempre digo, por favor, que no se me escandalice nadie. En realidad, yo lo que digo es que el documento está ahí y bueno, no debería sorprendernos, ¿no? Entonces, la carta de parto, que son 2 actas, concretamente una de ellas la vi en Zaragoza, la vi in situ en Zaragoza, y de hecho la de 1490, que voy a mencionar ahora, de Isabel de la Caballería, va a ir a la exposición de Málaga, va a ir en original, ¿no? Este es un documento en el cual, bueno, una viuda está encinta, está preñada, su marido acaba de morir y de alguna manera quiere tener, lógicamente, el hijo póstumo y quiere que se levante acta para que nadie la acuse de haber suplantado al bebé, ¿no? Entonces, el escribano se recoge con todo lujo de detalles cómo asiste al parto, ausculta a la parturienta, le levanta las faldas hasta la camisa, tanto a ella como a las parteras o comadronas. De hecho, asisten 2. Después levanta acta del nacimiento en sí y nos dice textualmente, de una manera a lo mejor excesivamente gráfica, pero que hay que reproducir: salió y parió de su cuerpo una criatura toda moxada, con los ojos cerrados, vimos que la dicha criatura era hombre, como tuviese todos los miembros masculinos que los hombres quieren, y señaladamente su miembro y compañones, alias vulgarmente clamados pisa y cojones. Esto lo dice un escribano, 1490, el escribano se llama Domingo Huerlas. Después hablo de la circuncisión fehaciente. Esto lo he dicho muchas veces y obviamente se conoce. La circuncisión era perseguida por ser una práctica judaizante y entonces la Inquisición la perseguía. De hecho, los moriscos también eran perseguidos por esas prácticas de la circuncisión. Lo que pasa que no hay que engañarse. Había casos en los cuales era necesaria una intervención médica de un cirujano, un barbero, para, bueno, si tenías algún tipo de problema, que te pudieras intervenir. Pero claro, tú tenías que, de alguna manera, documentar bien la necesidad de esa intervención médica para que nadie te acusase a posteriori a la Inquisición de esa práctica. Entonces, esto ya lo trató Flores de Quiñones, un notario magnífico de Córdoba, tiempo A, que incluso escribió un artículo en la revista jurídica de notariado que era circuncisión fehaciente. Cuando bajé a Granada, pude ver en Granada este concreto de 1545. Dice que yo, el escribano de fe, como vi hacer la primera cura de cortar el capullo del dicho miembro por la cancar, dice cancar textualmente, cancar se refiere obviamente al cáncer, que en él se le metía, y luego cortó el dicho capullo de su miembro con una navaja y le estañó la sangre con un cauterio de fuego. Insisto, es por motivos médicos. También es verdad que me planteo aquí que muchas veces a lo mejor alguien que quería
hacerse la circuncisión por motivos religiosos, podría perfectamente alegar esos motivos médicos en connivencia con esos cirujanos que emitían su dictamen y, bueno, armarse para que nadie después le persiguiera, ¿no? Pérdida de virginidad, pues bueno, aquí desarrollo bastante lo que es la doncellez, ¿no? La consideración de doncella. Evidentemente, en la época de la Edad Moderna, el ser doncella era fundamental, ¿no? De hecho, te aseguraba, era la vía para el matrimonio. Si no lo eras, tenías bastantes problemas para ello, ¿no? Un documento que vamos a llevar también de Zaragoza es Gracián de Soria, manifiesta el 3 de junio de 1487 que quiere contraer matrimonio con Elvira de Niego. Pero si Elvira no fuese moza virgen, no se considerará obligado a tomarla por esposa. Increíble. También, que es el documento que a mí me llamó la atención por lo tremendo, un abuelo, concretamente Andrés García de Olvera, en Málaga, 1515, requiere a un escribano que levante acta del hecho de que su nieta, Lucía, que tenía 7 o 8 años de edad, jugando con sus amigas, se ha caído y se ha roto el himen, y de alguna manera quiere que se documente la declaración testifical de quienes estaban allí para que viesen que había sido un simple accidente y que no tuviese ningún problema en el futuro. Bueno, de ese tipo podría contar mucho, incluso lo relaciono con temas de la doncellez. Y por último, la consumación de matrimonio, que dicen, esto no puede ser verdad. Pues es verdad, porque está en el archivo de Guadix, ¿no? Que una mujer acusa a su marido de no cumplir. Lo cierto es que se ordena a un escribano que levante acta de que el marido cumple. Y efectivamente el escribano se personan en la casa de Martín Gutiérrez, sastre, y yo el notario los vi desnudos y echados en una cama como marido y mujer con conformidad y amistad por el espacio de cuarto o media hora. Y poco más o menos y les cerré la puerta. Al poco sale Catalina de Regato, que era la requirente, y dijo públicamente a los ahí estábamos, y a mí el notario, aquí tenéis a mi marido, que es bastante para mujer y ha cumplido conmigo muy bien y como buen varón. Y yo con él. Y no le guardo más pleito porque estoy contenta con él. Pues no puedo decir más. Todas estas actas me tal. Estas son las actas singulares, pero respecto de las actas, que lo hablaba también, yo soy un defensor, y en el libro lo digo cuando trato del lenguaje de los protocolos, de que el lenguaje de las actas es un lenguaje muy vivo. El lenguaje de las escrituras a lo mejor está un poco más encorsetado. El lenguaje de las actas, dice Antonio Linaje, el sabio que tenemos por compañero, que es donde la fe pública brilla más. En modo alguno el acta es el pariente pobre de las escrituras. Bueno, para los legos, como sabemos, a nivel el 144 del reglamento notarial habla de escritura, habla de acta y habla de póliza, ¿no? La escritura pues puede ser una compraventa, un testamento, un poder. El acta es todo aquello que el notario ve, oye, percibe por sus sentidos. Por ejemplo, hay un incendio, el notario va a la casa que se ha quemado y levanta acta de los daños con unas fotografías. Lo mismo idem de lienzo por una inundación. Pues estas actas yo siempre he sido defensor porque además es cuando yo veo, he visto al menos en los documentos que he recogido y que he podido estudiar, en el cual pues te pones in situ, yo me traslado a aquella época, ¿no? Mencionaba, ahora con el Congreso de Málaga vamos a llevar también un documento muy, muy original dentro del apartado de actas de pandemia o documentos de pandemia, porque evidentemente hemos sufrido y seguimos sufriendo la COVID, pero pestes, cóleras y otras enfermedades han azotado Europa, que decir tiene, lo sabemos muy mucho, ¿no? Y entonces aquí hago referencia a ya lo he contado más veces, pero es que lo encontramos en Sevilla y es que es jugosísimo. Es un barco que sale de Sevilla en dirección a Bayona, en la provincia de Pontevedra, y lo cierto es que esto es el año 1833, sale de Sevilla, no saben que de alguna manera ya había alguien infectado, porque lo cierto y verdad es que ya en la barra de Sanlúcar, un marinero que cae al agua es un simple accidente, lo rescatan y vuelve al barco sin ningún problema. Pero esa misma noche otro marinero cae enfermo, muere, cadáver por la borda. A continuación se sucede el capitán, también por la borda, y eran 7 tripulantes y 16 pasajeros.
El caso es que el escribano al final, porque todo esto se recoge a fe de escribano, dice que se quedaron sin gobierno. Quedó un solo marinero que no podía él solo con el barco. Se dieron la vuelta, intentaron entrar en Cádiz y en Cádiz le dijeron que Nanay de la China, que teniendo cólera que no entraban. En Sanlúcar tampoco les dejaron entrar y al final, después de estar esperando, consiguen que les dejen acceder al puerto de Sevilla. Ahí ingresan en el hospital de coléricos. ¿Y por qué tenemos este acta? Pues es un acta que recoge el escribano de mar y de guerra, que es un tipo de escribano que se crea con las reformas borbónicas a partir de 1600, digamos, con Felipe V. Es un tipo de escribano que recoge todos los actos atinentes, por ejemplo, a este tipo de cuestiones. ¿Y por qué recogen la testifical? Porque aparecieron en la cabina del capitán una serie de dineros que habían entregado parte del pasaje y querían, lógicamente, y de hecho el marinero sí dijo a quién podía pertenecer ese dinero. Insisto, es jugosísimo, sobre todo si tenemos en cuenta lo que trata de la pandemia. También recogemos un documento relativo a un certificado de un escribano de Málaga que levanta acta, certificado de que no hay peste. Era la peste que había venido de Marsella en 1720 y entonces el barco zarpaba en dirección a Ceuta y se recoge en el documento notarial de que la ciudad está libre de peste para que pudiese zarpar, si no, no sería posible. Pero hay muchas más actas, Javier. Si, yo sigo hablando de actas, es que es mi debilidad. Si os parece, sigo hablando de actas. Por ejemplo, sigo hablando de actas de la Guerra Civil. A mí la Guerra Civil es un tema, junto con la Edad Moderna, que me apasiona. Y precisamente sobre él publiqué 2 artículos, porque, claro, las actas de la Guerra Civil las tenemos temporalmente más cercanas y, sobre todo, es donde los compañeros, los notarios, obviamente igual que todos, lo pasaron mal. Este es un antecesor mío en la Plaza de Mieres, en Asturias, que es requerido el 25 de julio del año 36. Recordemos, el sábado 18 de julio del 36 es el alzamiento, pues un sábado, justo una semana después, él es requerido en Mieres. Mieres era zona republicana, porque Oviedo sí estaba Aranda, era zona que se había, estaba con los alzados, pero Mieres no. Él le requieren para ir al ayuntamiento, a las casas consistoriales, para que levante acta a instancia del Comité de Defensa de la República, porque ese comité quiere hacer arqueo del numerario del dinero que hay en los 3 bancos de la plaza. Él llega ahí al ayuntamiento, aparte del comité, ve también a los 3 directores de los bancos. Hay uno del Banco Herrero, que hoy, como sabe, es el Banco Sabadell, hoy es la Caixa, que dice que nanay, que eso no se puede, que eso es ilegal, tal. Y lo cierto es que el notario, Justo Vigil se llama, el pobre nos dice textualmente: entendiendo yo que por exceder de los límites que impone el artículo 1 de la Ley del Notariado eran anómalos el procedimiento y mi intervención, y así lo declaré respetuosa y lealmente, pero los requirentes, a saber cómo lo hicieron, insistieron en que había de autorizar y me combinaron a que lo hicieran. Vamos, que se levantó el acta, obviamente, y que a él no le quedó otra. Para nuestra satisfacción, él siguió ejerciendo muchos años en Mieres, porque de hecho yo tuve el protocolo de él por mucho tiempo. También hago referencia a actas estas relativas a Madrid asediada en el año, el asedio de Madrid, y concretamente hay 2 actas que llegué a ellas de manera casual. Una es de 10 de diciembre de 1936, esta se autoriza a instancia, el requirente es la Junta de Defensa del Tesoro Artístico Nacional, porque el día 16 de noviembre del 36 Madrid sufre un bombardeo tremendo a las 7 de la tarde. Concretamente ese bombardeo iba dirigido al Hotel Astoria, que es un hotel que queda en la Plaza de Neptuno, y alguna bomba pues erraron en su dirección y cayó en el Museo del Prado. Entonces el notario, Enrique Casuso, levanta acta de huellas de una bomba incendiaria en el patio de Calderas, otras 2 en el techo de la sala de Velázquez, impactos similares, 3 en el óculo y techo de la rotonda y 2 más en el patio de Murillo. La verdad que esto nos pone la piel de gallina y sobre todo, de nuevo, evidencia la labor fundamental de este notario, porque esta Junta quiere que haya un notario que levante acta. Todo esto tiene una trascendencia política, artística, de todos los niveles. A mí cuando leí este acta me pareció increíble. Otra, también del mismo notario, la verdad que fue de los pocos que autorizó bastantes números, porque la contratación cayó sobremanera. Hice un estudio comparativo de antes de la guerra y durante la guerra, y no sé, el grueso de ellos hacían menos de 100 números, mientras que antes casi todos hacían más de 1000 números al año, ¿no? Pues bien, en abril del 37 levanta un acta en el Banco de España. ¿Por qué en el Banco de España? Porque había unos grecos
de hecho afortunadamente siguen bien, los grecos de Illescas. Se llaman así porque estos grecos estaban en una iglesia en Illescas, en Toledo, y con el avance de las tropas franquistas, ante el temor de que se perdieran, los llevaron a Madrid, con gran disgusto del alcalde de Illescas, por cierto. Y entonces se guardaron en la cámara acorazada del Banco de España. El problema es que esa cámara está bastante por debajo del nivel, había un arroyo, el arroyo Castellana, y al cabo de unos meses tuvieron que levantar acta. Ahí intervino este notario porque estaban enormemente dañados con una capa de moho densísimo. Afortunadamente los sacaron y entonces los libraron. Eso en materia de actas. Bueno, también tengo asturianas de la Revolución del 34, del Banco de España, que hay notario de Oviedo Capital que le requieren después de los días aciagos de la Revolución del 34 y van al Banco de España y el notario levanta acta que en un armario semiabierto ha aparecido 4.300.000 pesetas, que obviamente puede imaginarse la fortuna que era eso. Y lo cierto es que había estado abierto mucho tiempo, y bueno, un tiempo bastante, y nadie los había cogido. Y ya por último, bueno, puedo hablar de más, pero las que más me han apasionado son las actas de incidencias electorales. Las actas de incidencias electorales deberían ocupar perfectamente un capítulo en sí mismo. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX las elecciones eran muy problemáticas. De hecho, bueno, todos sabemos, todos estudiamos en los libros de historia que había un ministro, Romero Robledo, que era el auténtico muñidor de elecciones. Por él se las apañaba para ganar siempre. De aquella época sabemos los famosos pucherazos. Pues bien, tenemos dos regulaciones. Javier, con confianza, si me enrollo tal, tú me cortas y me paras, ¿vale? Puedes seguir perfectamente, vale. No te preocupes. Tenemos dos leyes, la ley de 1878, que omite, precisamente estaba en el gobierno Romero Robledo, omite toda mención al escribano, al notario. El notario no aparece para nada. Bien, la ley de 1890 ya ha cambiado el gobierno y ahí sí aparece el notario como que persona habilitada para levantar acta, para ingresar en el colegio, en la mesa, en el colegio electoral. Vale. Entonces, esto, no fue fácil. De hecho, hay documentada el fallecimiento de algún notario en acto de servicio con ocasión de algún tumulto electoral. Por ejemplo, en Carabanchel Alto, que entonces era independiente de Madrid, la Gaceta de Notariado se hace eco en 1883 de que con ocasión de las elecciones el alcalde echó con cajas destempladas al notario que quería levantar acta y de hecho lo mandó a la cárcel del pueblo y de hecho le dijo al alguacil que le pusiera los grilletes más pesados que tuviera. En Cáceres, el colegio de Cáceres, posteriormente, concretamente esto es 1916, el colegio notarial mandó una circular diciendo que los notarios del colegio de Cáceres no fuesen a levantar actas electorales si no fuesen acompañados con una pareja de la Guardia Civil. ¿Cómo sería el asunto? Lo cierto es que se preguntó al ministro de Justicia por esta circular y dijo que no la suscribía y que no estaba para nada de acuerdo. Pero todo esto trae su colofón por una noticia, y esto sí que es primicia, porque esto sí que ha sido un descubrimiento reciente. Cuando estábamos buscando documentación para el Congreso de Málaga, que ya he mencionado bastantes veces, pensamos que era bueno recoger algún documento de Joaquín Costa. Joaquín Costa, aparte de ser reformista, regeneracionista, agraísta, un auténtico campeón de muchas cosas, también fue notario. Es verdad que ejerció muy poco. De hecho, ejerció en Jaén, ejerció en Madrid. De hecho, él quería haber sido notario de Graus, su tierra natal, pero por circunstancias que no vienen al caso, no pudo serlo. Bueno, el caso es que encontré de manera totalmente casual dos actas electorales, en las cuales el protagonista es nuestro querido Joaquín Costa, porque es el notario que ha requerido al efecto. Entonces, en una de ellas, Joaquín Costa hablamos de las elecciones municipales del 12 de mayo de 1895 en Madrid capital. Él tiene la notaría en la calle Barquillo número 5. El colegio electoral, que hablo ahora, está en la calle, concretamente, Génova 6. Está enfrente de donde está el PP, un poco más arriba, donde hay una tienda de Viena Capellanes. Pues ahí se persona el bueno de don Joaquín Costa y refiere todo que he requerido, y lo que me llamó la atención es que aparece en escena y mencionado Francisco Silvela, el hermano de Romanones, Raimundo Fernández Villaverde, es decir, todo el elenco de los políticos de la época estaban ahí.
Y yo me quería imaginar, trasladándome el tiempo a Joaquín Costa con su barba, hablando con todos estos. Bueno, obviamente hablando, había discrepancias, porque era requerido por uno de los del partido contrario que decía que había un pucherazo. Y la segunda acta, que es así que es jugosona, es la del mismo día, pero en la calle Campo Amor 6, que no queda lejos, también en el barrio de Justicia de aquí de Madrid. Pues le requieren que levante acta y lo cierto es que él se enfrenta con el presidente, porque el presidente dice que nanay, que se fuese de ahí, que no le dejaba levantar acta. Y entonces los argumentos, bueno, dice, el presidente de la mesa manifiesta que no le permitía levantar acta en el local, ni permanecer en él un momento más. Combinándome, está escrito de propia mano de Joaquín Costa, lo cual le da, si cabe, más valor. A que inmediatamente saliera a la calle. En uso de mi derecho como notario, habla don Joaquín Costa, y para cumplir con mis deberes profesionales he desatendido tan ilegal y arbitraria combinación. El presidente entonces ha ordenado a los 2 guardias de seguridad que tenía a su servicio que me llevaran detenido. Como yo no he hecho caso y he seguido tomando notas en mi cartera, insisto, don Joaquín Costa pone, les ha mandado que me sacaran a rastras del local. Uno de ellos ha llegado a cogerme del brazo, titubeando los dos como si se sintieran en conflicto entre 2 deberes. A grandes voces el presidente ha pedido que llamaran a más guardias y como tales refuerzos tardaban en llegar, yo he seguido tomando notas. Yo leía esto, no me lo podía creer, llamé a Beatriz, que es la directora de archivo, de la que he hablado antes, del archivo de protocolos histórico de Madrid. Dice, Beatriz, esto no puede ser, no puede estar ocurriendo aquí y ahora. Nada más. Oye, ¿puedes también comentar un poco para que se sepa la labor que están desarrollando tantos compañeros y la trascendencia que tiene para que se vea lo que es el acta en La Palma? Sí, mira, bueno, precisamente de La Palma también vamos a recoger un documento del asedio que sufrió el acta notarial, del asedio que sufrió La Palma en 1500, lo digo ahora, a ver, es el acta notarial, asedio de Francis Drake contra Isla de La Palma el 13 de noviembre de 1895. Esto es un pedimento de información que hace un Pedro de Diaño, que viene después a Madrid y quiere que, para reunir sus méritos, testificar de cuáles fueron sus méritos con ocasión del asedio. Efectivamente, tiene razón Delfín, la labor que hacen los notarios no solo es en aquella época, en el 36, en el 37, en el siglo XIX, con Joaquín Costa y otros como él, sino es de siempre. Y evidentemente ahora, con ocasión de la desgracia de la erupción del volcán de La Palma, menciono también en el libro que ahí han estado habilitados todos los notarios de España. De manera excepcional, nosotros, como sabemos, tenemos una limitación de competencia territorial. Yo no puedo intervenir en sitio donde yo no soy competente. Pues aquí ha habido una habilitación ad hoc por parte de la ley y permite a los notarios de fuera de La Palma ir allí. Y fueron muchos notarios, de hecho fue también nuestro decano, el decano de Valencia, igual que fue el de, bueno, han ido bastantes decanos y bastantes compañeros que no son decanos y han hecho una labor increíble porque claro, ahí hay que hacer de todo. No hay documentación, hay que partir de cero. Y qué mejor que el notario que sabe de esa materia, de las inmatriculaciones, para esa gestión. Ayer tuvimos, cuando entregaron las medallas, fue el secretario de Estado de Justicia y precisamente lo puso en valor. ¿Alguna intervención más? Si no, vamos concluyendo ya, Plácido. Sí. El tiempo ha pasado y no nos hemos dado. Sí, no yo podría estar, el problema es que tengo peligro. Llevamos más de una hora. Por eso, yo no quiero aburrir tampoco, por Dios. Pues nada más, reiterar el agradecimiento. Me acaba de mandar un WhatsApp tu oficial de Bañeres, Mari Carmen, que nos ha seguido en la sesión y te da recuerdos. Sí, para ella y para Manolo, sí. Ha sido un verdadero placer y te agradezco mucho que hayas querido estar aquí presente. Y cedo ahora sí la palabra para que ya concluyan tus compañeros. Gracias, Javier. Pues hombre, es eso, agradecértelo otra vez, esta presentación del libro, que es muy interesante, también el trabajo que sé que estás llevando para ese congreso que vamos a hacer en Málaga, que va a tratar sobre la vejez, donde vamos a estudiar todos los problemas de la vejez, de las discapacidades que provoca, y donde sé que vas a llevar una selección importante de documentos muy antiguos y originales para poderlos exhibir allí directamente.
y que luego, si Dios quiere, pues esa exposición podrá ser itinerante y es posible que la podamos ver aquí también, en el colegio, en la Comunidad Valenciana, para que la gente pueda ver en directo lo que son esos auténticos casi incunables, ¿eh? Pues nada, agradecerte otra vez, Plácido, y ya sabes que aquí tienes tu casa. Sí, por supuesto, sí, 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 sí. Pues nada, yo me siento aquí como pollo en gallinero ajeno. No, Jorge, no digas eso. Agradezco a mis compañeros que me han invitado a venir y agradezco porque es tremendamente interesante todo lo que hemos escuchado, tremendamente interesante. Y cómo ha cambiado nuestra vida desde aquellos tiempos hasta hoy, ¿eh? La verdad es que, aunque no nos damos cuenta, vivimos tiempos mejores de lo que ha sido el pasado. Agradecerte todo el esfuerzo que has hecho y agradecer a estos dos compañeros míos que, pese a mi jubilación, me hayan invitado, lo cual les honra. Muchas gracias a los tres. Mira, Jorge, a propósito de la jubilación, y ya acabo aquí, mi mujer dice que tiene la convicción de que cuando yo me jubile no me voy a aburrir. Dice, porque tú ya te veo en los archivos metido, entonces te digo, oye, nunca es tarde, Jorge. Nunca es tarde. Créeme que puedes disfrutar mucho. No sé qué decirte. Mira, el paso, ya termino con esto, el paso de una actividad que me ocupaba más de 12 horas al día. Ya. Porque no he parado. Como tú has visto, además, se dedicaba a preparación de opositores, Sí, escribía artículos en notarios y registradores, bueno, he hecho de todo. Y de pronto decir al día que llega un día que te dicen, Jorge, que no tienes nada que hacer hoy. Eso, mira, eso es una búsqueda tan grande, sobre todo para tu cabeza, que está acostumbrada a ir a 100 por hora. Y pasar de pronto pues una velocidad de una bicicleta mala, ¿sabes? Mira, te voy a... Y ya no, tal. Mira, tenemos un compañero común que es un sabio, he mencionado de él, de hecho a él le dedico el libro, bueno, a mi mujer la primera, por supuesto, que se lo merece más que ninguna, que nadie, y a Antonio Linaje. Este es notario, se jubiló, bueno, ya tiene 90 años, ya se jubiló hace un tiempo, y lo cierto es que no tiene tiempo. Porque yo lo he visto en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Histórico, en la Biblioteca del Colegio, en el archivo está siempre en el archivo. Y entonces digo, no, yo le llamo a... ¿Dónde está? No, ¿pero en qué biblioteca? El archivo está súper entretenido. Así que, Jorge, tienes ahí una venta que abrir. No, yo me he dedicado realmente a darle a mi mujer todo el tiempo que ha necesitado y que no está a su lado, ¿sabes? Sí, no, por supuesto, nada, era una broma. Ahora pues muchísimas gracias por la oportunidad que me habéis dado. Y agradecerte a ti y a ellos dos que me han invitado pese a mi jubilación, pero que realmente pues es otra vida distinta, ¿sabes? Sí, lo es. Yo comprendo tu vida y la de ellos, pero bueno, estoy contento con la situación que tengo ahora mismo, ¿eh? Muchas gracias a los tres, ¿eh? Bueno, me pues alegro nada. mucho de haber seguido. Adeu y gracias de todo. Adeu. Adeu. Adeu.